Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a tener esta reflexión para el día de hoy, jueves 14 de septiembre del 2023. Hoy la iglesia nos ofrece la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Vamos a profundizar un poco, o lo más que podamos durante los próximos 15-20 minutos, sobre el poder de la Santa Cruz, el poder el poder de la cruz donde Cristo nuestro Señor dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros y con eso nos redimió del pecado, de la maldad del mundo. Y vamos a mirar un poquito de eso, todo basado en la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de bondad, te pedimos que nos ayudes a perseverar en sobrellevar nuestra cruz. Tú nos dejaste un ejemplo grande cuando por nosotros, Señor, moriste en la cruz. Y tu imagen en la cruz nos recuerda el sacrificio que hiciste por nosotros, donde estás con los brazos extendidos, Señor, para recordarnos que esos brazos abiertos los tienes para recibirnos en el momento en que nosotros nos decidamos, pero que no quieres que gastemos toda la vida pensando si queremos volver a ti o no queremos llegar a ti, sino que hagamos lo que el Hijo pródigo, recapacitemos, tomemos el camino de regreso y volvamos a ti, Señor, a la casa del Padre. Acompáñanos en esta reflexión para que podamos, Señor, concientizar en la importancia de esta cruz, donde tú, Señor, diste la vida por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De el libro de los números. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 7 respondemos: no olvidemos las hazañas del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor.
no olvidemos las hazañas del Señor. Lo adulaban con sus palabras, le mentían con su lengua, su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. Pero él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo. Y la obediencia aceptó incluso, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis hermanos, hoy este día, la Iglesia nos invita a celebrar esta fiesta tan importante como es la exaltación de la Santa Cruz. Hablar de la Santa Cruz, no de cualquier cruz, sino de la Santa Cruz, es algo que a mucha gente no le gusta. No le gusta escuchar, no le gusta escuchar nada de la cruz. De hecho, podemos decir que hay muchos hermanos que lejos de querer hablar de la cruz o escuchar hablar de la cruz bien, en realidad lo que hablan es mal de la cruz. Tenemos el hecho, por ejemplo, de nuestros hermanos no católicos, que la mayoría, no todos, pero la gran mayoría de ellos habla en contra de la cruz, como un instrumento de muerte, un instrumento del que no quieren saber nada, porque dicen que eso simplemente es un símbolo de muerte.
Mis hermanos, vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice Gálatas 6:14. En Gálatas 6:14 escuchamos: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El apóstol Pablo entendía muy bien lo que esto significaba y sabía muy bien que en la cruz puede crucificar toda su miseria. En la cruz, crucificarla con Cristo. Cristo murió en la cruz y vino a darnos vida, una vida nueva y una vida en abundancia. Pues si nosotros sacrificamos nuestra miseria también en esa Santa Cruz, obtendremos vida, no por el sacrificio que hicimos, sino por el sacrificio que Cristo nuestro Señor hizo por nosotros. Pero al nosotros sacrificar eso en la cruz de Cristo, lo que estamos haciendo es decir: Señor, creo en tu Santa Cruz. Creo que en la cruz puedo sacrificar todo aquello que me aparta de ti. Y sacrificar significa hacer sagrado. Así que, ¿por qué no sacrificar el vicio? ¿Por qué no sacrificar la adicción por la droga? ¿Por qué no sacrificar, por qué no poner en la cruz esa inclinación hacia el adulterio? ¿Por qué no sacrificar en la cruz esa inclinación a la cólera, al coraje, a ese coraje descontrolado, desmedido, que lo único que hace es hacerle daño a los que nos rodean? Y podemos sacrificar tantas cosas ahí en la cruz. ¿Y por qué decimos sacrificar? Porque duele. Duele entregarle esas cosas a Dios. Duele porque no vamos a disfrutar lo que ahora creemos que estamos disfrutando. No vamos a disfrutar de acuerdo a los criterios del mundo, pero sí disfrutaremos de acuerdo al plan de Dios. Miren, mis hermanos, en Colosenses 2:14, por ejemplo, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, hay poder en la cruz de Jesús. Hay poder en la cruz que nos redime. Cristo nos redime, no es la cruz, perdón. Pero hay poder en la cruz por la cual Cristo nos redimió. Cristo que derramó ahí su sangre por nosotros. Cristo que nos invita nosotros mismos a cargar con nuestra propia cruz. Él cargó con su cruz hacia el Calvario. Fue un camino difícil desde el momento en que Él entró en agonía en el huerto antes de su pasión, pues ya de hecho había entrado en su pasión. Y nos dice la Escritura que sufría tanto que derramaba gotas de sudor que eran como sangre. Sintió la tentación de no cargar la cruz, diciendo: Padre, si es posible, que no tome de este cáliz amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo mismo tuvo la tentación por un momento de no cargar su cruz, pero inmediatamente reacciona y dice: pero Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre era esa, que Él cargara con su cruz, y literalmente la cargó.
La cargó en el camino hacia el Calvario y en esa misma cruz fue crucificado. ¿Cuánto necesitamos aprender de nuestro Señor? ¿Cuánto nos quejamos por la cruz que cargamos? Y a veces ni siquiera la tenemos identificada. Simplemente decimos, ay, ya no soporto esta cruz. Y a veces ni conciencia tenemos de lo que la cruz es. Y muchas veces por medio de la cruz, pues, Dios puede santificarnos. Dios puede ayudarnos para que nosotros seamos realmente personas que a través del sufrimiento seamos purificados como nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, a través del... Él fue crucificado. Él se purificó a través del sufrimiento. Lo leemos en capítulo 3 de Hebreos. No es que Cristo fuera impuro, no, sino que era un ejemplo de que ahí, a través de la cruz, se purifica el alma, mis hermanos. Eso es lo que es. No es porque Él tuviera pecados. No es en la Escritura que Él en todo fue parecido a nosotros, menos en el pecado. Miren, mis hermanos, en Filipenses 3:18 nos dice, porque por ahí muchos andan, de quienes os dije muchas veces, y aún ahora los digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que piensan solamente en lo terrenal. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día todo es gozar, tratar de estar bien, de pasarla bien, de comer bien, no importa si otros no tienen comida, de vestir bien, no importa si otros no tienen con qué cobijarse, de pasear, de simple y sencillamente no sufrir en lo más mínimo. Y mis hermanos, no nos olvidemos lo que pasó con el rico Epulón y con Lázaro en el Evangelio de San Lucas. El rico Epulón gozó de todo aquí en la vida. Ignoró al pobre Lázaro. Y sin embargo, cuando murió, dice la Escritura que él fue llevado al lugar de tormento. Y cuando Lázaro murió, que llevó una cruz pesada, con llagas, con dolor, con enfermedad, con pobreza, con necesidad, fue recompensado con el cielo. La cruz tiene poder, la cruz redime. Y tocando un poco en las Escrituras de hoy, que tienen mucho en qué reflexionar, vemos cómo el pueblo israelita renegaba tanto y constantemente en contra de Dios. Le cansaron la paciencia y Dios decidió darles un escarmiento. Les envió las serpientes venenosas. Qué gran enseñanza hay en esta Escritura. Les envió las serpientes venenosas que los mordían y morían muchos de ellos, nos dice la Escritura. Ahí aprendemos de que el renegar en contra de Dios tiene sus consecuencias. Dios es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios celoso. Es un Dios que está en contra de todo lo que es pecaminoso. Les dio comida, les dio el maná en el desierto, pan de los ángeles les dio, dice la Escritura. Y decían que ya estaban enfadados de ese pan, de esa comida. Ahora querían novedad. ¿No les suena un poquito familiar eso? Somos amantes de la novedad. Ahorita lo nuevo nos llama la atención, mañana sale otra cosa nueva, esta otra ya no la queremos, queremos lo nuevo, y pasado mañana sale algo diferente, y nos vamos con lo que salió recientemente, y poco a poco vamos dejando todo aquello que muchas veces es importante. Pasa con los matrimonios también. Se casan, viven felices en su luna de miel, sí, pero cuando llegan las pruebas, quieren dejarlo todo por un lado.
Cuando los hijos necesitan atención, ya no quieren dedicarles el tiempo. Piensan que los hijos son propiedad, no son nuestra propiedad. Dios nos los prestó. Y si nuestros hijos tienen sus defectos, pues mira cuántos defectos no tenemos nosotros. Y Dios quiere que trabajemos a través de esas deficiencias de nuestros hijos, porque es nuestra responsabilidad educarlos, pulirlos, cuidarlos, amarlos. Es parte de la cruz que vas a cargar, posiblemente es parte de tu misión. Otra cosa importante que aprendemos en esa escritura de Números es que es la intercesión. Moisés, lejos de enojarse de que el pueblo murmuró contra él, obviamente no le gustaba que murmuraran contra Dios. Pero cuando el pueblo le dice, ruega por nosotros, intercede por nosotros, él se pone y ora a Dios por esta gente. Y Dios lo escucha. Y ahí viene esa gran enseñanza. Por eso les dije al principio, qué gran enseñanza hay en esta escritura. Cristo dice, haz una serpiente, igual como las que están mordiendo a la gente. Es una serpiente de bronce y cuélgala de un palo. Y aquellos que sean mordidos por las serpientes y volteen y miren a esta que hiciste, quedarán sanos. Mis hermanos, ¿qué es la serpiente? ¿Qué simboliza la serpiente? La serpiente simboliza, y de hecho se le nombra, Satanás. Simboliza el mal, porque las serpientes son malas. Pero es Satanás mismo, como nos dice la Escritura. Y la gente, podemos decir que Dios los entregó a Satanás por un momento, para que él clavara sus garras en ellos y los hiciera entender. ¿Cuántas veces cuando andamos lejos de Dios caemos en las garras de Satanás? Y cuántas veces también, cuánta falta nos hace levantar la mirada, levantar nuestra mirada y contemplar al que está en la cruz, a nuestro Señor. Contemplarlo y darnos cuenta de que es Él a quien, si contemplamos, Él nos va a liberar de aquello que nos pasa, de aquello que nos sucede. Bendita cruz donde Cristo dio la vida por nosotros. Si Satanás está mordiendo tu alma, contempla a Cristo en la cruz. Y como Él mismo dice en el Evangelio, Él ha venido, Él ha sido enviado por su Padre Dios para salvar al mundo, no para que el mundo se condene. Aprovechemos esa oportunidad. Cristo mismo lo dice con sus propias palabras. Y sus propias palabras lo que nos dicen es lo siguiente. Nos dice que porque tanto amó Dios al mundo, y es Él quien lo está diciendo. Nadie más lo está diciendo. Él es con sus propias palabras. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. Mis hermanos, con este mensaje quiero dejarlos. Con este mensaje de que Cristo nos habla. Cristo nos busca desde su cruz. Cristo nos invita. Tiene sus brazos extendidos. ¿Le contestaremos? ¿Nos acercaremos a Él? ¿O simplemente seremos un pueblo renegado? El quien no respeta ni venera la cruz, sino que simple y sencillamente la ignora y quiere seguir en las garras de Satanás, pasando la buena vida. No es que esté malo pasar buenos ratos,
Pero lo malo es que nos quedamos ahí y no queremos volver los ojos a nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.